Buenas tardes, noches a todos y a todas. Vamos a dar comienzo a las charlas estas programadas para el día de la fecha. Por razones obvias, el presidente Gabriel Alessandro no puede estar presente, por lo cual tomo la palabra improvisada un poco, ¿no? Yo soy Rafael Sánchez, presidente del Colegio de Abogados de Concaranza. Y voy a presentar al doctor Salas, que va a ser el expositor en esta jornada. Y bueno, ya como se ha hecho un poco tarde, no vamos a perder tiempo y le voy a dar la palabra al mismo para que se presente y bueno, desarrolle el tema programado para el día de la fecha. Doctor, tiene la palabra. Bien, muchas gracias. Agradecer al Colegio de Abogados una vez más por la invitación de venir a contarles un poquito los fallos que nos han ido surgiendo a lo largo del ejercicio. Hace ya más o menos casi 20 años que estamos en lo que es la defensa y bueno, en los últimos años hemos tenido muchos cambios que todos conocemos y en especial lo que es esto del cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. Esto es un cambio fundamental. Entonces el objetivo de esta charla es poder contarle y transmitirle a ustedes los fallos que han ido surgiendo a lo largo del 2022 a la actualidad aproximadamente, tanto en cuestiones de fondo como cuestiones de forma. Estos fallos, como me he tomado el trabajo de irlos recolectando, porque entiendo que son de uso cotidiano, de que a todo el que litiga, sea cual sea el rol que ejerce, como le digo, la mayoría de los fallos son más bien de interés a nivel defensivo, pero sientan criterios de los distintos tribunales sobre temas de relevancia. A partir del año 2022 tenemos que tener en cuenta que el rol de los litigantes ha cambiado de sobremanera y podemos ver que el juez que antes que investigaba, que tenía una actitud proactiva, pasó a tener un rol mucho más de espectador. Esto es algo que tiene que la ley lo impone a este cambio y también implica un cambio de mentalidad de cada uno de los operadores judiciales, ¿no? El fiscal, que era un mero contestador de vistas, hoy tiene una actitud súper proactiva, que es el que lleva la investigación. La defensa ni hablar. La defensa, una buena defensa, implica también tomar una actitud positiva, activa, tener una teoría del caso, y es aquí donde se define la cuestión, en la teoría del caso de cada una de las partes. Y finalmente tenemos el viejo particular damnificado, o sea, el representante de la víctima, que ya sabemos que ya no se llama más así, que hoy tiene facultades acusatorias, cosa que es un montón. Entonces, este nuevo paradigma, se quiere decir, del sistema acusatorio, insume nuevos labores y roles de cada una de las partes, con el objeto de lograr que cada uno haga lo que corresponde. Esto no implica necesariamente el éxito, pero sí implica que tenemos que seguir ciertas pautas a los fines de la buena litigación. En esto, como yo les dije, creo que demanda una actitud cuando la causa lo permita o nuestra teoría del caso lo permita. Siempre tenemos que estar en una actitud activa, proponiendo soluciones al caso, proponiendo una teoría del caso de ser posible positiva y no solamente ir a atajar penales en el caso de la defensa. O el fiscal que se relajaba y esperaba que los jueces solucionaran todo, porque esto en el viejo sistema nos pasaba esto, que el fiscal iba bastante débil a un juicio. Yo siempre les voy a hablar de etapa de juicio, que es lo que hago, y veíamos que el partido al final lo perdíamos por los jueces, porque los jueces inclinaban la balanza en el sentido de que generaban una prueba, preguntaban algo que podía llegar a definir la cuestión para un lado que era la condena. Esto va cambiando. Los que hemos convivido los dos sistemas nos cuesta mucho más, y quienes son los nuevos, creo que acá está la clave, que ya vienen con una mentalidad nueva, no vienen contaminados con el viejo sistema. Y yo por ahí digo, cuando voy a juicio, estamos haciendo un sistema inquisitorio, sería una cosa así, una cosa media rara, porque lamentablemente seguimos haciendo cosas del viejo código, dándole un nombre o pretendiendo que estamos haciendo cosas nuevas. Esto, todos los operadores de justicia tenemos que buscar el cambio,
y el cambio se logra con propuestas, se logra con planteos, y bueno, hay que darle tiempo, es muy reciente, pero entiendo que vamos por el buen camino. En eso traje 9 fallos, hay muchos más, pero traje 9 que me parece que están buenos, que son fáciles de entender y que lo vamos a usar en la práctica diaria de todo aquel que litiga. El primer fallito que les he traído, ya para entrar a lo que nos importa, digamos, es esta vieja cuestión de la tentativa, que es cómo se reduce la escala penal en los casos de delitos tentados. Tenemos claro que el código dice que cuando un delito no se consumó por causa ajena, ya intervino la policía, la víctima, tenemos claro lo que es la tentativa, dice que la escala penal se disminuirá de 1/3 a la mitad. Esto no es nuevo, no es novedoso, como dije, pero sí es importante ver cuál es el criterio que se ha sentado al principio, porque nosotros hoy estamos en una estructura de colegio de jueces a nivel juicio, pero recordemos que hasta hace nada teníamos cámaras del crimen, y cada cámara tenía su criterio. Y esto era una lotería, y era grave esto. ¿Por qué era una lotería? Porque si te tocaba la cámara número 1, tenía un criterio. Si te tocaba la cámara 2, tenía otro criterio de cómo se reducía la escala penal. Y tiene un montón de implicancia la reducción de la escala penal, ya sea a la hora de fijar una pena, o ya sea a la hora de obtener un beneficio o no, que vamos a dar ejemplos, o finalmente, como otra posibilidad, cuál sería la prescripción del delito en cuestión. Parece fácil el artículo, si decimos, se disminuirá de 1/3 a la mitad. Y ahí es donde nos tenemos que empezar a preguntar, ¿dónde disminuimos el tercio y dónde disminuimos la mitad? Y había muchas interpretaciones. Algunos decían, bueno, disminuimos la mitad del mínimo y el tercio del máximo, a la inversa. Y otros decían, bueno, en definitiva es el juez el que dice cuánto disminuirá. Este fallo es un fallo simple. Luego de muchos planteos, logramos llegar al Superior Tribunal de Justicia con esto. Si me pasa la segunda plaquita. Esta causa que se llama González Nicolás Fernando. Yo en todos les voy a dar la carátula para que las tomen nota, y después si alguien quiere y no lo puede bajar porque el fallo es reservado o lo que sea, yo no tengo problema, yo se los puedo compartir. En esta causa se trató de un juicio abreviado en el cual con la Fiscalía se pactó una pena, si mal no recuerdo, de 4 años. El tribunal lo que hace es rechazar el acuerdo de juicio abreviado diciendo de que estaba fuera de escala penal. ¿Por qué? Porque esta era la cuestión. Si estamos en un robo, ejemplo, robo calificado con cuchillo, arma, no arma de fuego, arma blanca, la escala penal mínima es de 5 años. Si aplicamos el criterio de la mitad del mínimo, se nos va a 2,5 el mínimo. El 2,5 nos permite un montón de soluciones. Nos permite probation, en principio, ¿no? Nos permite condena en suspenso, nos abre otro panorama. Ahora bien, si lo disminuimos solamente 1/3 el máximo, nos va a quedar una pena, creo, de 3 años y 4 meses. Y sabemos que toda condena en abstracto mayor a 3 años y 4 meses no puede tener una condena en suspenso, no puede tener probation. Entonces, era importante el tema y la queja era cierta. Yo decía, si me toca la cámara 1, vamos con la mitad del mínimo. Bien porque vamos con todas las salidas alternativas. Si me toca la cámara penal número 2, no, se disminuye de 1/3 el mínimo y no tengo ninguna posibilidad. Entonces, acá donde estaba la injusticia, la desigualdad. ¿Cómo puede ser de que de acuerdo a la suerte vos puedas quedar o no preso? Luego de muchos planteos logramos llegar al Superior Tribunal de Justicia, y el Superior Tribunal de Justicia se expidió de manera favorable a lo que solicitaba la defensa. Es decir, se aplica este fallo que citan, es Villarino, es un fallo viejísimo. Nosotros vinimos casi 20 años después a adoptarlo, pero siempre era citar Villarino, aplique Villarino, y no siempre lo aplicaban. Y en definitiva el Superior Tribunal dice, bueno, vamos a ir por el criterio Villarino, que es reducir 1/3 del máximo
y la mitad del mínimo respecto a la escala penal prevista. Tiene el beneficio que les dije. El beneficio es el mínimo se reduce y puede que quede dentro de los 3 años y nos da la posibilidad de condena en suspenso, provecho, salidas alternativas, y tiene un lado malo. ¿Cuál sería el lado malo de reducir solamente el tercio del máximo? Le pregunto a los más nuevitos, no el doctor que juega. No se animan todavía. Y la prescripción nos queda más alta. Nos queda más alta la prescripción. Un delito de pena de 3 a 10, que es un robo con escalamiento, si vos aplicás el criterio de Villarino, te va a quedar la mitad, el mínimo te va a quedar en 1,5, o sea, te van todos los beneficios, y el máximo se te va a quedar en 6 años y 4, 6 y 8, no sé bien cuál es la cuenta. Entonces, ahora, si vos aplicabas el criterio de la inversa, la prescripción que te lo da la pena máxima del delito, te queda una pena máxima de 5 años. Entonces, en ese sentido, sería donde estaríamos perjudicados, pero difícilmente o no debería una causa durar mucho más de 5 años. Por eso yo considero que este criterio a nivel de defensa, que nos da la posibilidad de acudir a un montón de salidas alternativas, es de importancia, y el Superior Tribunal de Justicia ha sentado criterio, entendiendo que a la hora de tener que plantearlo nosotros ante tribunales inferiores tenemos un fundamento muy fuerte. Este es el primer fallo. Yo les propongo lo siguiente, yo los voy contando los fallos así, y al final, si ustedes quieren preguntar alguna particularidad del caso, porque son 9 fallos y nos va a llevar tiempo verlo. Este es el primer fallo, como dije, me parece que está bueno para tenerlo en cuenta porque nos va a tocar esto, indudablemente. Vamos a la otra placa, el número 2. Esto también está bueno, me parece. Creo que todos sabemos, nos ha tocado participar en una probation, o sabemos lo que es, esto de hacer tareas comunitarias, ofrecer una reparación a favor de la víctima y suspender el juicio, estamos hablando de causa, a prueba sería. Esto está clarísimo en el artículo 76 bis. La cuestión que surgió en esta causa en particular es el artículo impone hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Y el interrogante es, ¿qué sucede cuando la compañía de seguro, se contrató un seguro, ya indemnizó a la víctima o sus familiares? Y aquí está discutido el tema, súper discutido. Porque pueden visualizar cuál sería la cuestión o el conflicto que tenemos acá. Porque el Código Penal dice, usted debe hacerse cargo de la reparación en la medida de lo posible. Es decir, que lo que busca la ley es un esfuerzo de la persona, en la medida de sus posibilidades, de reparar el daño causado. Ahora, el planteo que se hizo en esta causa es, el seguro ya pagó. El seguro ya pagó. Y yo les quiero contar un poquito. Pásame la placa siguiente. ¿Cómo se fue dando esta causa? Se solicita la probation, lógicamente, se dice que va a hacer tareas comunitarias en una iglesia, la carátula la tienen arriba, la fiscalía da vista favorable, dice, bueno, sí, estoy de acuerdo con que haga tareas comunitarias, no dice nada sobre la reparación. ¿Qué nos dice el tribunal? Y aquí es donde se nos arma el lío. Acreditada la reparación económica en los términos y fines del artículo 76, se proveerá. Casi que el tribunal tomó posición sobre la cuestión. Nos dice, no, el pago del seguro no, venga y pague. Nos está diciendo, venga y pague. Corre en traslado a la defensa y se ratifica diciendo, no vamos a poner plata, el seguro ya pagó. ¿Cuál fue el fundamento que se dio? Aclaro que tenemos tribunales colegiados con distinta integración y no quiere decir que esto se va a aplicar en todas las causas. Pero sí sabemos a ciencia cierta que quienes participaron en esta votación, nosotros no quiere decir que no puedan cambiar de criterio, un examen ex novo, pero lo cierto es que nosotros ya tenemos un antecedente de que ese juez en particular, si nos tocó en un tribunal colegiado, ya dijo algo y tenemos medianamente cómo tratar de sostener esta posición. Pasame el fundamento de la defensa. ¿Qué es lo que se dijo en esta causa? Esto no es el fallo del tribunal. Primero, los herederos ya fueron indemnizados. Se probó que el seguro ya había pagado. Se invocó
los que hacen civil o ámbito civil, ¿por qué se tenían que iba a un enriquecimiento sin causa? ¿Por qué los familiares de la víctima tenían que cobrar 2 veces? Todos sabemos que no puede cobrar 2 veces por una misma causa. Esto es de derecho civil. Y finalmente se invocó un fallo que se llama Abrile, que es del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba. Este fallo está muy bueno porque lo que dice es, usted cuando contrata un seguro, el seguro no es ajeno a la cuestión, no es ajeno a justamente cuando uno contrata un seguro es pensando en poder afrontar estas situaciones. Creo que los fundamentos son fuertes. Yo lo he charlado con otros jueces y me dicen que ellos no están de acuerdo. Me dicen, no, en realidad el instituto es distinto, las finalidades son distintas y en realidad lo que requiere la ley es que vos hagas un esfuerzo. Pero lo que dice Abrile, lo del enriquecimiento sin causa, tampoco es menor. Concluye, en definitiva, el tribunal, y aquí es donde nos queda la puerta abierta para seguir intentando estas cosas, que no quiere decir que nos vaya a ir bien. Concluye el tribunal diciendo que hace lugar, pásame la placa de resolución, hace lugar al pedido, no se la juega en absoluto en relación a que es procedente la reparación por el seguro, pero como que nos dan el piecito. En cuanto a la reparación, dice, estése las constancias de autos. Entonces acá vemos otra carta que podemos utilizar. Nos toca la probation, el seguro ya pagó. ¿Por qué nuestro representado va a pagar 2 veces? O si ya contrató un seguro justamente. Como lo digo, esto no es absoluto, pero creo que hay que tenerlo en cuenta este fallo. Y nuestra labor se agota en realizar los planteos más allá de la resolución o de lo que surge. Y tenemos fundamento y tenemos el antecedente. Y eso es lo que yo justamente les quiero contar porque entiendo que en algún momento les va a servir. ¿Cómo venimos hasta acá? Vamos a la 3. Bien. Otra cuestión importante. Estamos en probation. Nosotros tenemos que cuando se concede la probation, es la misma normativa la que dispone que la prescripción se suspenderá por el tiempo que dure la probation. Este es el artículo 76 ter. Tenemos clara la diferencia entre suspensión e interrupción. La suspensión queda en stand-by, la interrupción vuelve a la cuarentita cero, hablado en palabras simples. Nos encontramos pásame la plaquita siguiente, por favor. Con los siguientes interrogantes, y que era cuestión de criterios también de los tribunales. Concedida la probation, le dan a una persona para hacer tareas comunitarias. Sabemos que la prescripción está suspendida, hasta ahí está bien. Ahora, de acuerdo a la letra de la ley, ¿por cuánto tiempo está suspendida? Por 1 a 3 años, como dice la ley, y parece bastante arbitrario y no nos da mucha seguridad. Hasta tanto el beneficio sea revocado, esto es lo que estaba pasando hasta hace nada, o hasta, al menos hasta este fallo. Que si no lo invocas, te aviso que te lo cuentan de ese modo. Te concedían probation por 1 año. 1 año realizar tareas comunitarias por 12 meses, más el pago de 12 cuotas de pesos, 10.000. Vamos al ejemplo. Resulta que el señor no cumplía, se lo intimaba 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y resulta que habían pasado, desde el momento de concesión de la probation, habían pasado 3 años hasta la revocación. Planteabas la prescripción y te hacían, no, mire que estuvo suspendido el plazo de prescripción durante 3 años. Es ahí donde surge la necesidad de ir a una interpretación literal de la norma. Esto no es algo nuevo, pero sí es el reconocimiento por parte de nuestros tribunales. Esto fue la Cámara Penal número 1. Entiendo que el Colegio de Jueces ya adoptó esta resolución o este criterio en fecha 30 de agosto del 2022. Y es allí donde el tribunal, pásame al nuevo criterio, dice que volviendo al esquema más estricto de la interpretación del artículo 76, inciso 3 del Código, y otorgándole en ese sentido la suspensión de juicio de prueba valor suspensivo sobre la prescripción,
solamente por el plazo que hubiese sido establecido en el auto que la concedió. ¿Qué nos está diciendo el tribunal? Se suspende la prescripción por el plazo que te pusieron a prueba, no se suspende mucho más allá. Porque pasaba esto en definitiva. No cumplía el defendido, el tribunal intimaba, y vos tenías suspendida prescripción por 3 años. Y aquí justamente lo que se hizo es acotar el plazo al plazo de prueba, que puede ser de 1, 2, hasta 3 años. Eso es lo que dice la ley. Pero es el tribunal o juez el que determina. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros a la hora de plantear la prescripción solamente vamos a contar como plazo suspendido, vamos a descontar de la cuentita que hagamos del último auto interruptivo hasta el momento que nos encontremos, vamos a descontar el plazo que nos concede la prescripción, la probation, que es 1, 2 o 3 años, no va a ser otro plazo. Y no el plazo que tardó el tribunal en revocar, que seguramente puede ser el doble o el triple. Con esto nos da una herramienta para hacer un montón de planteo de prescripción, causas que antes no estaban prescriptas. A ver, o estaba o no estaba prescripta, creo que es. Pero en realidad, que con el viejo criterio, causas que no estaban prescriptas, hoy en la actualidad se han logrado muchas prescripciones a partir de esta nueva modo de hacer la cuenta, como quien dice, o qué es lo que suspende el plazo de prescripción. Creo que esto nos pasa todo el tiempo, que nuestros defendidos, representados, incumplen la probation, que los mandan a juicio, que desde el momento que los mandan a juicio hasta lograr, desde la revocación hasta el juicio, pasa un tiempo considerable a veces, y probablemente, si hacemos esta cuentita y nos ponemos en fino, desde el momento de la elevación a juicio hasta el momento de la concesión de la probation ya tenemos un plazo, después se suspende, y después desde la revocación al debate oral tenemos otro plazo más. Y si hacemos bien las cuentas, probablemente o tal vez nos dé esta prescripción que tanto estamos necesitando. Por eso también me parece un fallo que está bueno y de aplicación diaria. Pásame la 4. ¿Estamos bien o hablo muy rápido? Yo les pregunto porque por ahí hablo, si no, bajamos un cambio. Esta causa es una causa de robo calificado. Este fue una causa un robo que se dio en el centro, de aquí de la ciudad de San Luis. La carátula es robo calificado por el uso de arma en grado de tentativa, resistencia a la autoridad. La persona víctima era un policía o un ex policía. Como refiero, el pedido de pena es de 5 años. Los hechos son del 2013 y el juzgamiento del 2024. ¿Qué es lo que hacemos? Planteo de cajón. Si los hechos son de 2013 y me estás queriendo juzgar en el 2024, no planteamos la prescripción porque el delito tiene una pena alta en expectativa, por ende no había prescripción. Eso sí es taxativo con los actos interruptivos. Por el contrario, lo que planteamos es la insubsistencia de la acción penal. La insubsistencia de la acción penal se parece a la prescripción, pero no es lo mismo. La insubsistencia se funda en la violación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Es decir, se demoraron demasiado en llegar al juzgamiento una causa que no ofrece complejidad. Sería en grandes rasgos, porque bueno, no vamos a ver lo que es la insubsistencia de la acción penal. Pasan al bloque siguiente. Y aquí nos encontramos con una cuestión que me parece que está buena tenerla en cuenta. La Fiscalía dice que se opone a la insubsistencia. ¿Qué es eso? ¿Todo bien? No. ¿Por qué dice la Fiscalía que se opone? Porque la persona tenía múltiples causas en trámite y que no puede haber un abuso de la insubsistencia y que esto no es una garantía en exclusiva del victimario, o sea, de quien venía acusado del juicio. Es decir, que aquí la cuestión es si a los fines de la insubsistencia, porque en la prescripción, si había una otra sentencia distinta, una sentencia condenatoria, era interruptiva de la prescripción. Ahora, ¿qué pasa en los casos de insubsistencia, que es un instituto totalmente distinto, pero a pesar de ello podemos advertir que esa persona tiene muchas más causas en trámite? Tenemos objeción fiscal.
Y aquí nos va dando los lineamientos del fallo. El tribunal no tuvo en cuenta la oposición fiscal. Me parece que uno dice, voy a plantear la insubsistencia de la acción penal, lo primero que uno pretendería es decir, bueno, que esté de acuerdo el fiscal, me parece que nos allana el camino. Bueno, no lo dice en ningún lado, ¿no? Pero claramente la conformidad fiscal no es necesaria para que proceda la insubsistencia. Porque justamente es el derecho a ser juzgado en un plazo razonable que excede las facultades del Ministerio Público. ¿El tribunal qué más dice? La tarea del tribunal es el caso concreto, no los otros casos. Vuelve a esto, no importan los restantes causas en trámite. Y que el enjuiciado, el tercer punto, no puede cargar con las consecuencias justificadas o injustificadas de las demoras de su juzgamiento. Insubsistencia es una figura que se está usando mucho. Todos conocemos lamentablemente lo que es la morosidad judicial. Hay muchas causas en trámite. Tenemos hoy lo que son las causas residuales y nos vamos a encontrar todo el tiempo en juicio con causas del 2010, 2011, 2012, 2013, 2015. Muchísimas. Y causas graves. Eso es lo peor. No son causitas. Entonces, que para peor de los casos, o para el mejor, según el lugar que nos toque estar, no están prescritas. Porque han pasado los actos interruptivos, logrando cortar la prescripción. Entonces, la insubsistencia de la acción penal no deja de ser un fundamento y un planteo válido a los fines de poder intentar darle un cierre. Y esta causa nos da pautas, además de todo lo que ya tenemos que plantear cuando planteamos una insubsistencia, que es mucho más, de cuál es el rol de la fiscalía, que los antecedentes no importan. Eso también me daría el pauta que una condena tampoco importaría en una insubsistencia, y que en definitiva es el derecho de la persona a ser juzgada en un plazo razonable. Este fallo creo que lo vamos a usar y por eso también se los traje y se los quería comentar. Pásame la 5. Bien. Nosotros hasta el año 2022 nos manejamos con el sistema, bueno, en realidad hasta hace nada con el código viejo, el que le llaman Tomás Joffre. La víctima en la causa, al representante, o cuando asumía el rol, le damos particular damnificado. Este particular damnificado no estaba casi pintado en el proceso, porque no acusaba, porque iba a juicio, acompañaba, pero no podía pedir pena, prácticamente iba de espectador. Había un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, y le pedimos opinión y no era vinculante. Y a partir de la implementación del nuevo código, la víctima puede constituirse como querellante. Y claramente el querellante y el particular damnificado no son lo mismo. No son ni parecidos, aunque creamos que se parecen. El querellante, que hizo lo que tiene que hacer dentro del proceso, y ya me voy a referir a qué es lo que es, tiene facultades acusatorias. Y es muchísimo. Puede pedir pena y una persona puede ser condenada a pesar de que la fiscalía no haya pedido pena alguna. En el viejo código, si la fiscalía no acusaba, el particular damnificado podía decir lo que sea, podía tener razón, se podía largar a llorar, lo que se nos ocurra, y no, el tribunal no podía condenar. No había modo que condenar. Hoy en día, con un querellante que realizó la acusación o adhirió la de la fiscalía, puede válidamente ir a juicio y acusar de manera independiente. Esto nos lleva un poquito más allá. Esta causa puntual, yo les pido a todos discreción en el caso de las causas, muchas son de abuso es lo que más hay, son gente de San Luis, yo les doy las carátulas porque entiendo que tiene un fin educativo, no sirve, pero bueno, esto no es para andarlo divulgando justamente, ¿no? En esta causa, la persona llega condenada, se la condena en debate oral por un delito contra integridad sexual, abuso sexual simple, a la pena de 1 año de prisión en suspenso. Está ahí todo normal. El querellante interpone recurso de casación, que es el recurso propio contra
una condena, que es el recurso más amplio, fallo casal, bueno, todo lo que ya hemos visto. ¿Y en qué no está de acuerdo el querellante? En que no se había aplicado un agravante, el tribunal desestimó, en ese caso, la condición de funcionario público de el sujeto activo, que en definitiva es la persona condenada. No aplicó este agravante. Los fundamentos, si quieren, después se los cuento, pero no aplicó esto. Y además, le parecía poco el monto de la condena, 1 año, y tampoco estaba conforme con la modalidad de ejecución de la condena. Recurrió válidamente. Y es aquí donde el Superior Tribunal de Justicia siente un precedente que me parece que es importante sobre cuáles son las facultades del querellante en la etapa recursiva. Porque la cuestión básica acá es, hubo condena, si realmente existe un agravio para el querellante, la inclusión o no de un agravante, y en su caso, si de la modalidad de ejecución, ya sea en suspenso es que has condenado pero no vas preso, lo cuento para que no lo tenga tan claro, implica también un agravio que se pueda sostener a nivel superior Tribunal de Justicia, que es el nivel más alto que tenemos nosotros aquí en los tribunales, a nivel provincial. Resolución del caso. El Superior Tribunal de Justicia rechaza el recurso de la querella, diciendo, y esto está bueno a la hora de contestar un recurso, que vayamos al código, al artículo 55, cuáles son las facultades del querellante. Cuando nosotros analizamos el artículo 55, vemos que el querellante tiene muchas facultades, los derechos de la víctima, a ser escuchada, siempre ser escuchada, ser anoticiada, pero cuando entramos a hilar fino, nos damos cuenta de que no tiene tantas facultades vinculantes para el tribunal o para la fiscalía. Y el Superior Tribunal de Justicia dice el particular unificado, pero en realidad esta era una causa de código nuevo, e invoca de hecho el 55 de la ley nueva, entonces estamos hablando de un querellante, no estamos hablando de un particular unificado. En este caso la víctima solo tendrá derecho a solicitar la revisión de la desestimación, archivo o la aplicación de un criterio de oportunidad solicitado por el representante del Ministerio Público Fiscal, cuando hubiese intervenido en el procedimiento como querellante. Ahí hay una cuestión de terminología. Y concluye que en la causa no se observa estos supuestos, toda vez que el imputado fue en definitiva condenado a cumplir por un delito y a cumplir una pena en suspenso. ¿Qué nos dice el Superior Tribunal de Justicia? No hay agravio en cuanto a calificación legal y no hay agravio en cuanto a modalidad de cumplimiento. Claramente, si habría un agravio en un caso de una absolución, y ahí, por más que queramos patalear y decir no tiene facultad para recusar, sí, para recurrir yo creo que sí, en ese caso ya sería. Pero en estos casos de condena, le pone un límite, y esto ya ha sido ratificado en fallos posteriores. Esta causa, el fallo es del 25 del 4 del 2024, y ya fallos posteriores han ratificado esta postura del Superior Tribunal de Justicia, limitando la facultad recursiva del querellante. Ni siquiera entra a analizar la cuestión de fondo, si tenía razón o no, y simplemente dice, mire, usted, su derecho es que haya una condena, no tiene mucho más derecho que eso. Discutible, pero me parece que sirve y está bueno a la hora tanto de recurrir, buscarle un encuadre distinto tal vez. Si tenemos que recurrir y nos agravia esto, hay que buscarle la vuelta para salir de esto. Y si nos toca contestar el traslado, bueno, aquí tendríamos al menos un principio de contestación. Vamos al 6. Esta causa es de un colega, el doctor Sánchez Pagano. Él gentilmente me comentó la causa, me pareció muy interesante y le pedí que me transmitiera, me pasara el fallo. En esta causa tiene la siguiente particularidad. Estamos hablando de código nuevo, es del 2023.
Se secuestra un cuchillo en un procedimiento de robo calificado. Ese cuchillo se lo lleva a sede policial, se lleva a la víctima o pretensa víctima, se le exhibe el cuchillo, le dice: este es el cuchillo, ese cuchillo con el que me asaltaron, me robaron, me violentaron, como se quiera llamar. En etapa investigativa, la defensa, doctor Sánchez Pagano, dice: planteó la nulidad del reconocimiento en sede policial. El juez rechaza el planteo. Dice: esto es una mera evidencia, no es un anticipo jurisdiccional de prueba, y como es una mera evidencia, rige el principio de informalidad. Contra esa resolución, la defensa interpone un recurso de apelación. El código, me voy a adelantar un poquito a la resolución del caso. Nuestro código de procedimiento, el actual, da pautas que el viejo código no daba para cómo se tenía que realizar un reconocimiento de elementos de personas. En el reconocimiento de elementos, dice esto que siempre se pidió, es que se tiene que hacer con otros objetos semejantes, da una serie de cuestiones que ya no es como era antes, que iba a la comisaría, se le exhibió una sola cosa, reconoce, sí, reconozco, y le exhibían un arma, no, capaz que no la había visto, sí, es esa, claramente, chao, chao, se terminó la causa. Ahora el código dice, bueno, que estos reconocimientos tienen que hacerse en sede judicial, con intervención de la defensa, y esto fue al Tribunal de Impugnaciones, y aquí está la resolución del caso que yo se les he resumido. ¿Estamos en resolución del caso? Bien. Esta causa fue con voto en disidencia. Tenemos 2 por la mayoría y 1 en disidencia. Dice que los reconocimientos en rueda de personas o de cosas deben realizarse ante el juez interviniente. Principio fundamental. Porque nadie se le ocurriría, nunca, ni antes, ni el inquisitivo, hacer un reconocimiento en rueda de persona en la comisaría. Sabemos que es nulo, sabemos que contaminaría y nos hacemos un festín a partir de eso. Pero sí se exhibían las cosas. ¿Y cuántas cosas le exhibieron a usted, le decías al testigo? No, y una sola. Bueno, pero 2 más 2, 4, ¿qué va a decir? O sea, salvo que sea muy honesto. Sí, fue esa el arma, fue ese el jean, fue esa la remera de Boca que usaba. Seguramente, aunque toda la remera de Boca eran iguales. ¿Y cómo sabe que era esa? No, porque tenía una manchita en el pupo. Eso. Entonces acá dice, bueno, el reconocimiento lo va a hacer ante el juez. Fija el criterio de que es un acto irreproducible. ¿Por qué irreproducible? Porque si ya lo viste una vez, no te podemos hacer reconocimiento de vuelta. Que a partir de este reconocimiento, dice, ya podemos dudar de la fiabilidad. Es lo que nos dicen, ya no es una prueba de calidad. Y que exige la participación de la defensa técnica. Cuando se refiere a defensa técnica, se refiere al abogado, no de la defensa material, que es el imputado, debe participar en la medida. Esto continúo viendo diariamente, que se siguen realizando reconocimientos en las comisarías. Y no solo que no fue la defensa, sino que de un único elemento, con una actita esa famosa IPH, con un montón de cosas que no tienen garantía de legitimidad, no dan certeza, no es prueba de calidad. Y es ahí donde está el rol de las partes, de que esto hay que plantearlo. Hay que plantearlo porque el problema es que si esto entró a juicio, es muy difícil después. Nosotros no podemos plantear en principio nulidades en juicio. No hay una preliminar como antes que hacía, planteo nulidad y los actos. No, vos en juicio entras con la teoría del caso y a los bifes a la prueba. Y tal vez después puedas cuestionar el valor convictivo. Decir, no, mira, en realidad esto no da ninguna certeza porque le mostraron uno solo. Pero ya estás jugando un partido que no está bueno jugarlo. Si vos esto lo podés excluir previamente como evidencia e impedís que ingrese al juicio propiamente dicho, estás haciendo algo bueno y lo tenés que plantear antes.
a lo sumo en la audiencia de control de acusación. En este caso se planteó, en la formulación de cargos, si no me equivoco, se podría haber planteado hasta la audiencia de control de acusación. Hay un voto por la disidencia, que es del doctor Sabaín Zapata, que Sabaín Zapata dice, si bien no estaría cumpliendo la normativa, como evidencia, está bien, y en todo caso esto habrá que evaluarlo después si tiene capacidad o no para ingresar al juicio en cuanto a la calidad de prueba, pero creo que la solución sería lo mismo, en definitiva, o lo bajás acá o lo bajás al final, pero no podría entrar. Y aquí tenemos, como digo, un antecedente que yo no sé si se va a mantener en el tiempo, porque bueno, es fuerte el secuestro de elementos, a veces es la única prueba, y calculo que alguna vuelta se le va a buscar a esto, pero en definitiva, la ley es clara, el reconocimiento de elementos es en sede judicial, con presencia de la defensa, y tiene que ser con elementos semejantes, si no, no tiene valor convictivo. Esto me parece que lo usamos todos los días, así que también se los quería comentar. Un segundito. Ya queda poquito, después charlamos. Acá vamos complejizando un poquito la cuestión. Porque hasta acá estuvimos con fallitos, dentro de todo simples. Esta causa es, les quiero contar, andate antecedentes del caso. Si tomaron nota de la carátula, les quiero ir antecedentes del caso. Esta causa tiene un montón de condimentos. La persona llega en el 2024, el año pasado, a juicio por el delito de abuso sexual simple en relación, tomen nota de las fechas, porque ahí está el lío. El lío está en las fechas. Y cuesta un poquito por ahí acomodarse. En 2024 llega a juicio por abuso simple por un hecho ocurrido en el 2012. Vale señalar que se planteó la insubsistencia, se rechazó en este caso, porque habían pasado un montón de tiempo. ¿Qué pasa entre medio? Y acá donde se complejiza todo. Que en el año 2022, la misma persona había sido condenada a 1 año y 4 meses de prisión en suspenso por un delito también sexual, pero por un hecho ocurrido en el 2017. ¿Se entiende la secuencia? Hecho el 2012, no juzgado. Llegamos al 2017, comete un hecho. Se lo juzga en el 2022, lo condenan en suspenso, o sea, no vas preso. Y en el 2024 lo llevamos a juicio por el hecho del 2012. Lindo quilombo, ¿no? Lindo quilombo. Ahí están grabando. Ahí está. Tiene varios. Pásame cuestiones a resolver. Y realmente fue complejo. Después parece, sí, estaba re fácil, pero en el momento no sabe por dónde dispara. Esa es la realidad. Porque lo más fácil es decir, bueno, 2 condenas, 2 más 2, 4, para adentro. Sería 2 más 2, 4, el penal. Entonces, ¿qué cuestiones surgieron acá? ¿Cuándo se agota o se cumple la condena en suspenso? Estamos hablando de la condena del 2022. Bien, en su caso, el dictado de una nueva condena del 2024, el juicio del año pasado, ¿implica revocar la condicionalidad de la condena del 2022? Ya vamos a ir uno por uno. ¿Corresponde la declaración de reincidencia? Y la última cuestión, si tuviéramos 2 condenas, la del 2022 y lo condenado del 2024, ¿corresponde unificación de penas o condenas, que no es lo mismo una unificación de pena y condena, pero en definitiva es juntar las dos, hacer una sumita y pagar toda junta? ¿O lío? Vamos a la primera pregunta. Esto no lo traje anotado porque era bien largo todo esto. Año 2022. Condenado a una pena de 1 año y 4 meses. En suspenso. ¿Cuándo se agota o se cumple esa condena? En suspenso. Y aquí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Que ahí está lo novedoso. ¿Se cumple al año y 4 meses? Sí, sería lo obvio. Si te condenas, o se cumple conforme el artículo 27 que dice
que no deberá cometer un nuevo hecho dentro de los 4 años. Y aquí está el problema. ¿Cómo? Ah, ahí te adelantaste. Bueno, sí, pero pasa por ahí la cuestión. ¿Qué dijo el tribunal? Sorpresivo para mí, pero bueno, si viene de arriba nosotros aceptamos todo, porque esto, dijo el tribunal, la condena se cumple y se tiene por agotada al año y 4 meses, y no a los 4 años. Los 4 años son el tiempo en el cual la persona no deberá cometer un nuevo delito. Y si analizamos esto, no hay un nuevo delito, hay un viejo delito. Entonces no corresponde. Y vamos a la pregunta siguiente. Sí. No hay un viejo nuevo delito y tampoco hay cumplimiento de condena. Tampoco hay cumplimiento. Está en suspenso. Bien. Ahora, si lo condenan en el 2024, ¿podemos revocar la condicionalidad de la del 2022? No, porque para revocar debe cometer un nuevo delito. Y él no cometió nada. Bien. ¿Corresponde clara reincidencia? ¿Por qué no? Porque el primero no configura un delito al no ser revocado. Está condenado en el segundo hecho. Vamos a la reincidencia un segundito. Tenés que estar condenado, condena firme, y tenés que después de condena firme cometer un nuevo, volvemos a lo del nuevo delito. Y en realidad no estabas cometiendo un nuevo delito. Hoy tenemos otro lío más, que tampoco sería el caso, que hoy tenemos que ya, chau residencia real, no sé si sabían. ¿Sabían eso? Bueno, se modificó el Código Penal ahora en marzo, el criterio de la reincidencia ficta, y hoy el Código expresamente prevé que la reincidencia es, perdón, el criterio era de reincidencia real, y hoy el Código a partir de marzo, ojo que hay reforma, dice que la reincidencia es la ficta. O sea, no hace falta que tú estés en el penal. Si a vos te condenan en suspenso y cometés un nuevo hecho, sos reincidente, palo y a la bolsa. Ojo con esa reforma. Pero cualquiera de los casos tampoco sería reincidente este señor. Y finalmente, ¿procede la unificación de pena ante la existencia de 2 condenas por hechos distintos? ¿Podemos unificar la condena en suspenso del 2022 más la condena que le dieran en el 2024? ¿Y qué dijo el tribunal? Y esto es lo novedoso. No. ¿Por qué no? No podemos unificar condenas agotadas. Fallo Rossi. Y no lo traje, Rossi. Bueno, después se los paso. Rossi es otro fallo que lo iba a traer, pero como este lo hablaba de Rossi, no lo traje. Rossi dice, usted va a poder unificar pena o condena siempre y cuando las dos se encuentren vigentes. Si alguna de ellas hubiese sido revocada, no lo podrá hacer. Y ahí es donde volvemos al punto 1. Si la primer condena en suspenso estaba cumplida para el tribunal al año y 4 meses, al momento del juzgamiento, mal nosotros podemos venir a unificar una condena revocada. Y se basa en el precedente Rossi, que no lo traje, pero se los consigo, que dice eso básicamente. Si ya agotaste la condena, no te puedo unificar una condena viva y una cumplida. Discutible, tiene un montón de puntos: agotamiento, reincidencia, unificación, condicionalidad. Está muy bueno este fallo. Para el que no tomó nota, es la causa González Aníbal. ¿Y cómo concluyó la causa? Increíblemente, que la persona tuvo 2 condenas en suspenso. No sé si va a volver a pasar, pero no sé si va a volver a pasar. 2 condenas en suspenso, una del 2022, que supuestamente la agotó, hasta yo tengo mis dudas. Otra del 2024, en suspenso, y la verdad que yo no lo había visto, lo había leído por ahí en algún fallo, ahí medio aislado, medio, pero no lo había visto nunca acá. Está re bueno el fallo este, porque toca todos los temas, y nos va a tocar esto, seguro nos va a tocar. Y de hecho yo hoy tuve una audiencia por un caso similar, y con fundamento en Rossi, el señor había sido condenado en Salta en 2022, y con esto, en definitiva, no terminó preso este señor. ¿Vamos al 8?
Esta causa, esta es muy reciente y me tocó a mí y fue también muy difícil. Esta causa es un abuso sexual, feo en serio, abuso fuerte, con una reiteración espantosa, con todo, de los abusos esos jodidos realmente. Vamos a antecedente del caso. Llega a debate oral en el año 2024, acusado de abuso sexualmente ultrajante y corrupción de menores. Vuelvo a decir lo mismo, grave y serio los hechos, ¿eh? La requisitoria dice que los hechos se habrían cometido, da un margen temporal, dice de la edad de la niña, de los 6 años hasta los 14, les doy un ejemplo. Y si sacábamos la cuenta, nos daba que los hechos habrían cesado, digamos los 14 años de esta víctima, supuesta víctima, en el 2007. Recién la denuncia se realizó en el año 2022, código nuevo. 15 años más tarde. Estos 15 años los marqué en negrito porque son importantes. Pásame. Recién ahí está la formulación de cargos. ¿Por qué es importante la formulación de cargos? ¿Qué nos marca? Primer acto interruptivo sería. Estamos en ley vieja, no se olviden, ¿eh? ¿Qué se planteó? Estás en planteos, ¿no? Sí. Se planteó la prescripción por haber transcurrido el tiempo máximo previsto por nuestra ley de fondo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el plazo máximo de prescripción? 12. En principio, salvo las perpetuas, ningún delito puede tener una prescripción mayor a 12 años. Estaba claro que si de acuerdo a la requisitoria fiscal de elevación a juicio dice los hechos ocurrieron hasta el 2007, no lo dice así, dice hasta los 14 años de la joven, dice. Lo que nos daba el 2007. Y del 2007 a la formulación de cargos, primer acto interruptivo, pasaron más de 12 años, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y de cajón, planteo de prescripción. Aquí no se discutió si aplicaba la ley Piazza, ley nueva. Porque podría ser un planteo de la fiscalía y decir, no, en realidad, por los derechos de la víctima, creo que está la ley que dice que la prescripción se toma desde el momento de la mayoría de edad. Nadie planteó esto. ¿Qué hace la fiscalía? Ahora tenemos a alguien de la fiscalía. Muy picarescamente. Dice, refiere que se ha entrevistado con la víctima y que los hechos prosiguieron mucho más allá del 2007. Por lo cual la acción no está prescripta. Así mismo afirma que en oportunidad del debate oral va a ampliar la acusación. ¿Qué hacemos con eso, no? Recordemos que nuestro código da la posibilidad a la fiscalía de ampliar la acusación. Ahora, la pregunta es, ¿puede ampliar al inicio del debate? De hecho, se hace muy normalmente. Pero yo me pregunto, ¿puede ampliar si no hay un elemento nuevo? ¿Puede a partir de un acto, diría, unilateral, modificar la prescripción? Es muy difícil lo que pasó en esta causa, porque vos te llegan una requisitoria, 2 más 2, 4, 12 años, está prescripta. Y la fiscalía te dice, no, voy a ampliar. En realidad los hechos ocurrieron más allá, ocurrieron hasta antes de ayer, no está prescripto. Con ese criterio, no podríamos nunca plantear una prescripción, al menos hasta el alegato, porque te corre el riesgo que, pasaron un poquito más allá. Esta es una causa que bueno, me dio mucho dolor de cabeza realmente, porque no podía concebir de que teniendo una requisitoria, estando fijados los hechos y el derecho, claramente, resulta que ahora con una simple ampliación, acto unilateral de la fiscalía, lo que estaba prescripto ya no está prescripto. Vamos a resolución del caso. Hace lugar al planteo de prescripción del tribunal. Dice, no lo dice así tan claramente, pero dice, bueno, que aquí vino acusado por, y toma en cuenta los hechos y derechos fijados en el requerimiento de elevación a juicio. Refiere también que la prescripción es de orden público y se produce de pleno derecho y que se estaría afectando la seguridad jurídica.
el tribunal no se la juega de lleno diciendo no, usted no puede ampliar en esta etapa. El planteo de la defensa iba mucho más allá. Ninguna seguridad jurídica, la prescripción no puede ser un acto unilateral de la fiscalía, como que hubo que pegar fuerte en el sentido de que no podía ser que la fiscalía ya porque nos diga que se entrevistó ya no está, lo prescripto dejó de estar prescripto. Pero el tribunal en definitiva termina, sin jugársela demasiado, dando una prescripción en un hecho fuerte, porque no era un robito, no era un hurtito, era algo que costaba leerlo, realmente. Y yo no tenía mucha esperanza, de verdad, no tenía mucha esperanza. Y el tribunal dijo, no, es la requisitoria, es de orden público, no podemos afectar la seguridad jurídica, pasaron más de 12 años, prescripto. Está bueno porque fija que en definitiva la prescripción se fija o se establece por el requerimiento de elevación a juicio. También hay otra cuestión más. Tenemos que estar muy despiertos acá, porque si nosotros tenemos esto, un requerimiento de elevación a juicio, y nosotros dejamos que la fiscalía haga su teoría del caso y nos amplía, llegamos tarde. Por eso es que este planteo se hizo justo antes de empezar el juicio oral. Porque cuando la fiscalía se te sentó y te tiró de la teoría del caso y te amplió, y se hace más difícil. Si bien el fundamento es el mismo, no podrías ampliar, la prescripción ya estaba, y llegaste tarde, me parece. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Pero está bueno la causa en este sentido de que, bueno, estemos a los hechos y derecho fijado, a lo que te pudiste defender. También nos demuestra que, bueno, que Fiscalía sí tuvo todas las posibilidades de acusar, de formular cargos, de acusar, como quiera. Porque básicamente vemos que la Fiscalía te acusa como quiere, o sea, es definitiva, es una cuestión en materia de discusión, de juicio, lo que te dicen. Y no lo hizo. Y ante un planteo de prescripción, te va a articular una defensa, porque básicamente la ampliación termina siendo un acto defensivo de la prescripción, me parece que un montón. Por suerte, el tribunal tomó el planteo, hizo lugar, y bueno, eso salió bien, 1 en 10, pero bueno. Porque, a ver, yo le estoy contando las buenas, ¿eh? No estoy contando las malas. Yo le cuento, acá hay 9 buenas, y bueno, debe haber 89 malas, debe haber seguramente. Ese es el promedio aproximadamente. Pero bueno, nosotros nos alegramos con poquito, así. Y vamos al último. Ya pasaste, ¿no? Sí. Bueno, este es el último que les traje. Había un par de fallitos más que me parece que estaban buenos, pero me parece que eran los más importantes. Por una cuestión de tiempo, no sabía tampoco cuánto podíamos llegar a tardar en esto. Es discutida siempre, pero cada vez menos, y por más que por ahí no estamos muy de acuerdo, al menos los que estamos del lado de la defensa, es el artículo 56 bis de la 24660. El 56 bis de la 24660 es el que impide a determinados delitos, que cada vez son más, los beneficios de esta ley, que es la ejecución de la pena. Esto lo cuento para que por ahí no lo tenga tan claro. La 24660 es el régimen de ejecución penal, es el que fija cómo va a ser la vida de la persona ya estando condenada, te va a decir cuáles son los beneficios que podría obtener o no. Y el artículo 56 bis es una puerta que se cierra y que impide a delitos graves o considerados graves, como el abuso sexual, todos los abusos sexuales, los robos con arma de fuego, los de estupefacientes, los homicidios calificados, todos esos delitos. El legislador dijo a partir del año 2004 y con múltiples reformas, y cada vez la reforma es cada vez agregar más delitos hasta el 2017, que estas personas no van a tener beneficios que todos conocemos, que son a la mitad de la condena salida transitoria, 2/3 de la condena libertad condicional, 3 meses o 6 meses antes, de acuerdo con lo que nos encontremos, la libertad asistida. Estas personas condenadas por delitos graves, que las penas son altas, en principio tienen que hacer la condena de punta a punta, teniendo solamente algo que se llama régimen preparatorio por la libertad, que es un año antes, se lo prepara para la libertad. Entonces, esta idea de reinserción social, de progresividad, con el 56 bis se acabó. Y bueno,
Y esto hacía la constitucionalidad de esta norma, ya prácticamente ha sido ratificada recientemente en una causa Tobar Coca, fue ratificada. En San Luis, capital, ya el Superior Tribunal de Justicia se ha expedido por la constitucionalidad de la norma. En Villa Merced, la jueza sentencia, entiendo que dicta la inconstitucionalidad, pero y aquí el juzgado de ejecución está por la constitucionalidad de la norma. Pero ha hecho una excepción, que es la que le quería traer, que es en el caso de menores. Nosotros aquí en San Luis, todo condenado por 56 bis que sea mayor y que temporalmente la ley lo haya abarcado, porque la ley tiene que ser anterior al hecho, no los que la ley se decretó a posterior, eso no, el juez claramente toma momento de comisión del hecho, no tienen beneficio. Y esta causa, que también es una causa grave, la jueza de ejecución de aquí de la ciudad de San Luis ha hecho una excepción y que está bueno también tenerlo en cuenta. ¿Antecedente del caso? ¿Estás ahí? No. Es un caso de homicidio en ocasión de robo. La pena fijada a esta persona es de 13 años y 3 meses de prisión. En realidad se lo había condenado a 20. Cuando fue la jueza de menores, que era la que dictaba pena, hizo una reducción por ley por la ley penal de menores, no me acuerdo en este momento el número, y le reduce la pena a 13 años y 3 meses. Encuadrado temporalmente, este condenado, o sea, llegó a la mitad de la condena, supongo que es a los 6 años y 15, 13, 6 años y pico, pide la salida transitoria. Es el primer beneficio que nosotros tenemos dentro de la ley 24660, la salida transitoria. Se celebra la audiencia del artículo 328 del Código de Procedimientos Criminales. El 328 es donde ya el beneficio se discute de manera oral, ya no es por escrito, con presencia de la defensa, el juez, la fiscalía, si hubiera querellante o víctima, también podrían estar. Y es allí donde se rechaza a esta persona la salida transitoria con fundamento bien fundado, que estaba incluido en el artículo 56 bis. Y era cierto porque la reforma, el 56 bis, era anterior a la fecha de comisión del hecho. La defensa, esta es una defensa particular, plantea la inconstitucionalidad del 56 bis. La fiscalía da vista desfavorable al planteo de inconstitucionalidad y dice, se lo resumo, que dice que en definitiva no hay que diferenciar donde la ley no distingue. La ley dice no tendrá beneficio, la ley no distingue si es mayor o menor, vamos todo con lo mismo, la ley es constitucional. Y ahí nos vamos a la resolución del caso, que nos da un montón de pautas que están buenas tenerlas en cuenta. La cuestión, dice, debe ser analizada por la condición de menor que ostentaba el momento del hecho por el cual ha sido condenada. Invoca el interés superior del niño y la privación de libertad como último recurso. Esto surge de la Convención de Derechos del Niño. Otro punto que fija, dice que no es posible otorgar legitimidad a una sanción que no corresponda a un interés jurídico diferenciado. ¿Qué nos está diciendo? No podemos juzgar a un menor igual que a un mayor. No es la misma normativa. Que la interpretación de la ley 22.278, la que no me acordaba, ley penal de menores, no puede ser efectuada de manera aislada, sino en conjunto con el resto de la normativa aplicable. ¿A qué se refieren los tratados internacionales? Que en materia penal juvenil, hacer un efectivo el encierro total que prevén para ciertos delitos, artículo 14 del 56 bis, lo que estoy diciendo, quien está en el 56 bis la paga de punta a punta, en caso de menores es una pena cruel, inhumana y degradante. Y en definitiva declara la inconstitucionalidad con esta salvedad para el caso concreto. Pero con este antecedente y ante casos análogos claramente podemos plantear la inconstitucionalidad. Tenemos muchos casos aquí en San Luis, en todos lados, de menores en conflicto con la ley penal. Menor punible, recordemos que es 16 a 18, y quien ha cometido un delito de 16 a 18, en principio no suele haber pena, pero en los casos graves sí hay pena. Y esto nos da una posibilidad de un planteo a la mitad de la condena de
salidas transitorias, a los 2/3 nos da la posibilidad de la libertad condicional, nos da la posibilidad de que a esa misma persona le pidamos el estímulo educativo, que es estudia y con los logros obtenidos puede obtener descuento en esto. Es una pequeña puerta que se abre, pero entiendo que está buena, y en especial esta diferenciación que ha hecho la jueza en el caso de menores, porque a nivel San Luis Capital, todas las posibilidades a nivel juzgado de ejecución, tribunal de impugnación y superior tribunal de justicia están cerradas y está ratificadísima la constitucionalidad del artículo 56 bis. Yo ya no hago esos planteos, sinceramente, porque sabes lo que te van a decir, salvo recurso in pauperis, que estás obligado a fundar, no te queda otra. Pero en el caso de menores tenemos claros y fuertes fundamentos para sostenerlo. Esos eran los fallos que quería compartirles. Hay muchos más. Yo siempre estoy a disposición de los que me conocen y los que no. Siempre guardo, siempre sirve. Y no sirve de nada esto tenerlo guardado si no lo puedo usar. Yo lo uso todo el tiempo, pero bueno, está bueno que a ustedes lo que les vaya sucediendo para ahí poder encontrar el fallo. Así que siempre a disposición y bueno, estoy a lo que ustedes consideren. Y si quieren hacer alguna pregunta, algún caso puntual, lo charlamos en lo que podamos resolver.